Friend es uno de esos personajes súper misteriosos y simultáneamente importantes que, aunque no sepamos nada de él, siempre está en casi toda discusión de teorías de Deltarune. Y ese rol de ser un personaje misterioso, pues se lo ha ganado fácilmente, porque lo único que hace es aparecer en lugares secretos durante algunos capítulos y ya. Pero eso no significa que nuestro querido Toby Fox nos haya dado alguna que otra información sobre él. Comenzando por quién es Friend, realmente no sabemos con exactitud quién o qué es esta criatura rara. Es más, no sabemos si siquiera se llama Friend o Mike o Mika o como sea. Es un personaje del cual teorizar se vuelve bastante difícil, ya que mientras que con otros personajes como Gaster o el Caballero hay un tantito de evidencia y paralelos por la que basarse y hacer algo, con ese tipo no hay nada, aparte de como unas 3 cosas. Pero supongo que podría ser suficiente, entre comillas, como para darse una idea de cuál es el propósito de este personaje. Yendo hasta el posible origen de este personaje, según un post en el blog de Noel, este nacería a partir de un huevo de tipo especial que le salió a Noel en Cat Peddlers un día cualquiera. Lo raro es que ese huevo nunca eclosionó, tampoco hacía nada ni podía hacerle nada, ni moverlo ni borrarlo, ni absolutamente nada. Incluso reinstaló el juego entero y aún seguía ahí. Pasó un día y cuando Noel volvió a abrir el juego pareciera que se fue de casa por felicidad. En la comunidad se asume que este huevo especial es el propio Friend, y es que tiene bastante sentido, incluso se semi-confirmó entre comillas, gracias a que en esta misma página podemos ir a otro blog donde se nos da un link para jugar a uno de los minijuegos que hay en Cat Peddlers, el cual cuando ya llevamos un cierto rato jugando aparece la criatura. Esto sería más o menos el cómo nace o cómo empezaría Friend a ser importante en la historia, pero ahora, como dije, literalmente no hay nada en lo que basar una teoría con este cabrón, pero podemos hacer lo que la mayoría de youtubers de Deltarune hacen: inventarse cosas. Les quisiera introducir una de las ideas por las que hice este video, y es qué pasaría si Friend no es solo un individuo. Si ven que en el juego original del capítulo 3, donde peleamos con Erram o Nightmare o lo que sea, hay unos Friends chiquitos, los cuales a partir de ahora llamaremos Friendlings. Estos parecen ser una especie de copias de Friend que, aunque en la pelea solo actúan como unos pendejos molestos, podrían implicar algo mucho más grande de lo que pensamos, como el que Friend no sea uno solo, sino una cierta manera muy específica en la que la oscuridad se podría manifestar cuando una cierta cantidad de estas se manifiesta, la redundancia, en un mundo oscuro, funcionando de manera similar a los spawns de titán que spawnean, otra vez valga la redundancia, cuando hay una gran cantidad de oscuridad en un mundo oscuro, y a los titanes apareciendo cuando se crea una fuente oscura dentro de otra. También, tomando en cuenta que un Friend principal nacería a partir de un huevo en Cat Peddlers, es un tanto raro que en la explicación de Ralsei en el capítulo 3 se implica un poco que la silla de la habitación de Susie sea Friend, y es que creo que esto refuerza un poco más que el que Friend sea una especie de mente colmena, más que un simple individuo que está en cada mundo oscuro desde el capítulo 2. Habiendo introducido a Friend y viendo un poco de su origen como personaje, veamos un poco de su posible propósito en la historia, teniendo muy en cuenta el hecho de que ya hablamos de las únicas 2 cosas que le dan un tanto de trasfondo entre comillas a este personaje. No podemos saber con exactitud o decir con un 100% de veracidad el cual es el propósito de este gato raro, por lo que hay que seguir inventándose cosas. Pero bueno, ¿qué se supone que está haciendo Friend en la historia? Digo, no es como si, no sé, que se hubiera un cierto acontecimiento del que estuviera detrás y esto le diera un boost de importancia grandísimo, que si resultara ser cierto que él fue responsable de la cola del infierno. Esto es un tema un poco bastante muy hablado en cuanto a teorías de este bicho, porque es lo único realmente canon, entre comillas, que se le puede connotar con pruebas, y aunque está un poco sobreexplotado, creo que se le puede dar un girito de tuerca bastante interesante. Creo que todos concordamos con que este bicho estuvo involucrado de alguna manera importante en la desaparición de Death Holiday, y si no saben de lo que hablo, resumidamente, según un diálogo de Organic, se implica que Death desapareció un día que ella, Noel, Chris y Asriel fueron a investigar el búnker siendo la cola puntiaguda. Esta al parecer sería tomada por Friend, siendo este la cola del infierno, etcétera, etcétera. Un headcanon bastante fuerte que hay en la comunidad es que Gaster haya estado implicado de alguna manera en estos acontecimientos, y es que considerando que tanto Friend como las profecías parecen estar conectadas con este, no sería de mucha sorpresa que él haya tenido algo que ver en la desaparición de Death. Y esto daría paso a la teoría principal de este video, la Spyware Theory, o la teoría del spyware, o la teoría del software espía, o lo que sea. Todo comienza con el cómo actúa Friend. Si bien sus apariciones se pueden contar con los dedos de una mano, se podría decir que cada una actúa de una cierta manera bastante interesante. Por ejemplo, en los capítulos 2 y 4, este parece esconderse en la oscuridad, primero en un sótano y luego en una habitación totalmente oscura en la que probablemente muchos de ustedes ni sabían que estaba ahí. Pero el caso es que pareciera como si nos espiara de alguna manera, y pienso que nos podría espiar con el propósito de funcionar de tal manera que Gaster nos pueda vigilar
vigilar a través del juego, así logrando ver nuestro progreso y cómo avanzamos poco a poco a completar el experimento Deltarune. Tendría sentido que Friend sea una manera de que Gaster nos vigile porque el propio Friend es parte del device, que sería lo que nos conecta a nosotros con el mundo de Deltarune. Es prácticamente como si fuera una especie de virus que ya trae Deltarune por defecto de parte de Gaster, por el que no solo puede vigilarnos, sino que también puede utilizarlo como un medio por el que ocurran ciertos eventos que él quiere que ocurran para que la historia se desarrolle un poco como él quiere. De aquí el cómo conecta a Friend con la desaparición de Des. Básicamente Gaster le daría instrucciones a este spyware de secuestrar a Des, y posterior a eso le diría que nos espíe durante todo el juego para observar nuestro progreso. Y aunque no tenemos muchas pruebas, por no decir ninguna, como para que esta teoría se sostenga, realmente me parece algo muy interesante de lo que hablar, y me gustaría saber qué opinan ustedes en los comentarios. Y digo que no hay ninguna prueba para esta teoría porque, repito por cuarta o quinta vez en el video, no sabemos nada de este bicho. Hay que inventarse cosas solo para intentar acercarse a estar en lo correcto a lo que sea que se supone que vaya a ser en el juego. Incluso es posible que ni siquiera haga nada. Escribir este video es muy difícil, esto es un grito de ayuda, por favor. Pero bueno, en realidad no tengo mucho más que decir en cuanto a la Spyware Theory. Es una teoría tan complicada o tan elaborada. Es más, ustedes mismos pueden expandir esta idea o incluso darle un poco más de trasfondo en los comentarios. Créanme que leo cada uno y trato de responder como pueda a todos. Y aunque esta teoría no tenga mucha evidencia en la que basarse, realmente es algo de lo que quería hablar y mostrarle a mi querida audiencia, que son ustedes, porque es una teoría que se me ocurrió recientemente y bueno, supongo que podría estar bien o no. No sé, espero les haya gustado el video, aunque ya haya sido un tanto más corto de lo normal. Consideren suscribirse y darle like si les pareció bien el video, y si no pues también. Yo soy Neon y nos vemos pronto en un nuevo video. Chao.